¿Te has sentido alguna vez atrapado por el miedo o la incertidumbre sobre el futuro? La Biblia nos asegura que no estamos solos en esos momentos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa revela que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando nuestras vidas parecen fuera de control. Hoy veremos cómo soltar nuestras preocupaciones y confiar en su dirección puede transformar nuestra vida. Te mostraremos cómo la fe y la entrega a su voluntad pueden abrir las puertas a la paz y la realización. ¿Estás listo para descubrir cómo confiar plenamente en Dios puede liberarte de tus cargas y llevarte al destino que Él tiene reservado para ti? A veces las situaciones más difíciles y confusas parecen no tener sentido y nos encontramos buscando respuestas en medio de la incertidumbre. Pero hay una verdad poderosa que cambia por completo nuestra perspectiva. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán lejos parezcan estar nuestras metas, su propósito sigue intacto, trabajando constantemente, incluso en los momentos más oscuros. La Biblia nos ofrece una visión de esta verdad en Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración del diseño divino que Dios ha trazado desde el principio. Cada paso que damos, incluso los que parecen desviarnos, nos acerca más a ese destino que Él ha preparado cuidadosamente para nosotros. Tomemos como ejemplo la historia de José, hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde cualquier perspectiva humana, su vida parecía un desastre. ¿Cómo podría alguien ver el propósito de Dios en medio de semejante caos? Pero Dios no estaba ausente. Mientras José sufría, Dios estaba preparando el camino para algo mucho mayor. Lo estaba posicionando para convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación de una hambruna devastadora. Lo que parecía una serie de eventos injustos y crueles era, en realidad, la obra maestra de Dios en acción. Esta historia nos recuerda que nuestro punto de vista es limitado. Solo vemos las piezas sueltas del rompecabezas, mientras que Dios ve el cuadro completo. Y es en los momentos más difíciles cuando su plan comienza a revelarse. Jeremías 29:11 lo dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta es la promesa que sostiene nuestras vidas, incluso cuando todo parece derrumbarse. Sin embargo, confiar en este plan no siempre es fácil. La naturaleza humana busca controlar, resolver y entender todo. Nos esforzamos por encontrar soluciones inmediatas, olvidando que Dios no opera bajo nuestras limitaciones de tiempo o lógica. Él trabaja en su tiempo perfecto, moviendo cada pieza según su voluntad. Pensemos en la vida de Moisés. Llamado a liberar a los israelitas de la esclavitud, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de cumplir su propósito. Durante esos años seguramente tuvo dudas y momentos de desesperación, pero Dios lo estaba moldeando, enseñándole paciencia y dependencia total de Él. Este proceso de espera puede ser desafiante, pero es esencial. Dios utiliza la espera para construir nuestra fe, enseñarnos lecciones valiosas y prepararnos para lo que está por venir.
En Isaías 40:31 encontramos una promesa que renueva nuestras fuerzas. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es pasiva, sino un tiempo activo de crecimiento en el que aprendemos a confiar plenamente en Dios, sabiendo que su plan es bueno, agradable y perfecto. Quizás te encuentres en un momento de incertidumbre ahora mismo. Tal vez te preguntas por qué las cosas no están saliendo como planeaste, o por qué estás enfrentando tantas dificultades. Pero recuerda que Dios no desperdicia ningún momento de nuestras vidas. Cada lágrima, cada fracaso y cada victoria tiene un propósito en su diseño. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son moldeadas en los tiempos de prueba. Job, quien perdió todo lo que tenía, desde su familia hasta su salud, llegó a decir: Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Su fe inquebrantable lo llevó a experimentar una restauración completa, mucho más grande de lo que había perdido. Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, incluso en aquellos que parecen insignificantes. El Salmo 139:16 nos recuerda que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto significa que nada en tu vida es un accidente. Cada encuentro, cada puerta cerrada y cada oportunidad son parte de un plan cuidadosamente diseñado por el Creador. A veces el mayor desafío es aceptar que no siempre entenderemos el porqué de las cosas, pero no estamos llamados a entender, sino a confiar. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, no le dio explicaciones detalladas ni garantías de que no caería, solo le pidió que confiara. Y aunque Pedro comenzó a hundirse por su falta de fe, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Este acto de fe, aunque imperfecto, es lo que Dios espera de nosotros. La confianza en Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas. Al contrario, significa que tendremos la certeza de que nunca enfrentaremos nada solos. En Deuteronomio 31:8, Dios promete: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta es la confianza que transforma nuestra manera de vivir, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. En la práctica, confiar en el plan de Dios implica soltar el control y aceptar que su voluntad es mejor que la nuestra. Esto no siempre es fácil, especialmente en una cultura que valora la independencia y el éxito personal. Pero la verdadera paz no proviene de tener todo bajo control, sino de rendir nuestras vidas a quien ya tiene el control absoluto. Filipenses 4:6-7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, las personas que confiaron en el plan de Dios experimentaron resultados que superaron sus expectativas. Abraham, llamado a dejar su tierra y su familia para seguir un camino desconocido, se convirtió en el padre de una gran nación. Ruth, una viuda extranjera, confió en el Dios de Israel y se convirtió en la bisabuela del rey David. Cada uno de ellos enfrentó incertidumbre, pero su fe los llevó a cumplir un propósito mucho mayor de lo que podían imaginar. Hoy ese mismo Dios te invita a confiar en su plan. Él no te promete una vida sin desafíos, pero sí una vida llena de propósito y significado. Cada paso que tomes
Incluso cuando no veas el camino completo, te acercará más a lo que Él tiene preparado para ti. ¿Estás dispuesto a soltar tus preocupaciones, tus dudas y tu necesidad de control para permitir que Dios tome el mando? Su plan es perfecto. Y cuando decides confiar en Él, descubres una paz y una libertad que el mundo no puede ofrecer. Dios está trabajando, incluso ahora, en los detalles de tu vida. Confía en que todo lo que enfrentas tiene un propósito. Su plan no está limitado por tus errores ni por las circunstancias. Él es el maestro que convierte el caos en belleza, el dolor en propósito y la incertidumbre en esperanza. La vida nos lleva una y otra vez a la necesidad de tomar decisiones cruciales. En muchas ocasiones sentimos el impulso de controlar cada detalle, buscando respuestas inmediatas o soluciones que nos brinden seguridad. Pero cuando tratamos de aferrarnos al control, nos enfrentamos a una verdad profunda. Nuestras fuerzas y sabiduría son limitadas. Dios, en su amor y perfecta soberanía, nos invita a soltar nuestras preocupaciones, confiar plenamente en Él y caminar en fe. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una enseñanza que desafía nuestra tendencia natural a confiar en nuestras propias capacidades. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza total en Dios no es una invitación superficial, sino un acto de fe profundo que requiere rendir nuestras ansiedades y nuestras metas personales a su voluntad. La Biblia nos muestra que Dios honra esta rendición y la usa como un medio para guiarnos hacia su propósito. Pensemos en la historia de Abraham, llamado a dejar su tierra y su familia sin saber a dónde iba. Génesis 12:1 relata: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Dios no le dio a Abraham un mapa ni un plan detallado, solo le pidió que confiara. Abraham obedeció y como resultado se convirtió en el padre de una nación, un testimonio viviente de lo que ocurre cuando soltamos nuestras inquietudes y permitimos que Dios dirija nuestros pasos. Confiar en Dios no significa renunciar al esfuerzo o la responsabilidad, sino reconocer que nuestras limitaciones no son un obstáculo para su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo escucha esta declaración divina: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo revela que cuando soltamos el control y dejamos que Dios obre, su fortaleza se manifiesta de maneras que trascienden nuestras capacidades humanas. Esta confianza no es siempre fácil. Vivimos en un mundo que nos impulsa a buscar la autosuficiencia y a depender de nuestra lógica. Sin embargo, la fe nos llama a un nivel de entrega que trasciende nuestra comprensión. Es un acto que no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos acerca de Dios y su fidelidad. Hebreos 11:1 describe esta fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al soltar el control también aprendemos a depender de Dios en nuestra vida cotidiana. Jesús nos enseña en Mateo 6, 25, 34 a no preocuparnos por el mañana, recordándonos que el Padre Celestial cuida de nosotros y provee para nuestras necesidades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, dice el versículo 33. Este pasaje nos desafía a priorizar nuestra relación con Dios, confiando en que Él suplirá cada necesidad, grande o pequeña, en su tiempo perfecto. A lo largo de las Escrituras, Dios demuestra
que su manera de obrar no siempre coincide con nuestra lógica o nuestras expectativas. En el relato de la conquista de Jericó, registrado en Josué 6, Dios instruyó al pueblo de Israel a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, en lugar de usar estrategias militares convencionales. Aunque parecía un método absurdo, los israelitas confiaron en las instrucciones divinas y al hacerlo, presenciaron la caída de los muros de Jericó. Este evento nos enseña que confiar en Dios implica obedecer, incluso cuando no entendemos el cómo ni el por qué. La clave para soltar el control radica en recordar que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta verdad nos da la certeza de que podemos confiar en Él, no solo en los momentos de alegría, sino también en los desafíos y las pruebas. Una de las lecciones más transformadoras de la fe es aprender a descansar en la soberanía de Dios. Este descanso no es pasividad, sino un estado de confianza activa en su plan y su provisión. El Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud es una postura espiritual de entrega, en la que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Dios tome el control. Cuando soltamos nuestras preocupaciones, descubrimos que Dios no solo guía nuestros pasos, sino que también transforma nuestro corazón. Nos da la capacidad de vivir con paz, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. El ejemplo de Pedro caminando sobre el agua ilustra el poder de mantener nuestros ojos en Dios mientras soltamos nuestras dudas y temores. En Mateo 14, 28, 31, Pedro pidió caminar hacia Jesús en medio de la tormenta. Mientras mantuvo su mirada fija en el Señor, caminó sobre el agua, pero al enfocarse en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús extendió su mano y lo levantó diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato nos recuerda que soltar el control no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que en medio de ellos podemos confiar en que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los obstáculos como barreras, sino como oportunidades para experimentar su poder. Romanos 5:3-5 nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza nos impulsa a avanzar, sabiendo que cada paso nos acerca más al propósito de Dios. Dios nos llama a soltar nuestras preocupaciones, no porque quiera que vivamos en incertidumbre, sino porque desea que experimentemos su fidelidad y su amor de una manera profunda y personal. En Isaías 55, 8, 9, Él nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este recordatorio nos invita a confiar en que su perspectiva es infinitamente más grande y su plan completamente perfecto.
La invitación a soltar el control y confiar en Dios no es un llamado a la incertidumbre, sino a una vida de propósito y plenitud. Cuando dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y permitimos que Él dirija nuestros pasos, descubrimos que su voluntad no solo es mejor, sino también llena de bendiciones que trascienden nuestras expectativas. Este proceso de rendición no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia Dios nos lleva más cerca de experimentar su paz y su poder. Confiar en Él es un acto continuo de fe, una decisión diaria de entregarle nuestras cargas y caminar en obediencia a su voz. Al hacerlo, encontramos que su gracia es suficiente, su amor es inagotable y su plan absolutamente perfecto. A medida que avanzamos en la vida, hay momentos en los que anhelamos confirmación. Buscamos saber si estamos caminando en la dirección correcta, si los pasos que damos realmente nos están llevando hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En ocasiones puede parecer que nuestras oraciones no encuentran respuesta o que las puertas no se abren tan rápido como esperábamos. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no nos deja sin guía. Él ha dispuesto señales claras para mostrar que estamos en el camino que Él ha trazado. Jesús nos da una imagen clara de esta conexión en Juan 10:27, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta declaración es más que una promesa, es una realidad constante para quienes buscan vivir conforme a su voluntad. Al caminar en el camino de Dios, Él no solo nos guía, sino que también confirma su dirección, mediante señales que se vuelven inconfundibles para un corazón dispuesto. Una de las formas en que Dios revela su voluntad es a través de la paz interior. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene directamente de su espíritu. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un faro en medio de la incertidumbre, una confirmación de que estamos alineados con su propósito, incluso cuando los desafíos persisten. A lo largo de las Escrituras vemos cómo esta paz fue clave para los siervos de Dios. En el relato de Gedeón, registrado en Jueces 6, Dios le dio a Gedeón una tarea monumental: liberar a Israel de los madianitas. A pesar de su inseguridad, Gedeón pidió una señal para confirmar el llamado de Dios y él respondió con paciencia y claridad. Las señales que recibió no solo fortalecieron su fe, sino que le dieron la certeza de que estaba en el camino correcto. Esta historia nos recuerda que Dios comprende nuestras dudas y nos da lo que necesitamos para avanzar con confianza en su plan. Otra manera en que Dios confirma su dirección es abriendo puertas que parecían imposibles. Cuando Pedro estaba encarcelado con cadenas y bajo estricta vigilancia, parecía que no había manera de escapar. Sin embargo, en Hechos 12, 7, 10, un ángel del Señor apareció, las cadenas cayeron y las puertas se abrieron milagrosamente. Este acto no solo liberó a Pedro físicamente, sino que también reafirmó que Dios estaba con él y que su propósito continuaba vigente. Dios no solo abre puertas, también cierra aquellas que no están destinadas para nosotros. Este acto, aunque a veces difícil de aceptar, es una muestra de su amor y protección. En Apocalipsis 3:7, Jesús se presenta como aquel que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Cuando una puerta se cierra, no es un rechazo, sino una redirección hacia algo mejor que Él ha preparado. La palabra de Dios también actúa como una brújula que nos guía y confirma su voluntad. En Salmos 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Las Escrituras no solo iluminan nuestro camino, sino que también nos dan claridad en momentos de duda. Al meditar en la palabra,
encontramos respuestas, dirección y el aliento necesario para continuar. Dios también utiliza a las personas en nuestra vida como instrumentos para confirmar su plan. En Proverbios 15:22 se nos enseña: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Rodearse de personas sabias y piadosas nos ayuda a discernir su voz con mayor claridad. Sus palabras y consejos a menudo resuenan con lo que Dios ya ha plantado en nuestro corazón, actuando como una confirmación adicional de que estamos en el camino correcto. Es crucial recordar que las señales de Dios no siempre vienen en formas espectaculares o extraordinarias. A veces son susurros sutiles que solo podemos percibir si estamos atentos. En 1 Reyes 19, 11, 12, cuando Elías buscaba la voz de Dios, no la encontró en el viento poderoso, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Este relato nos recuerda que para escuchar a Dios y reconocer sus señales, debemos cultivar un corazón sensible y una vida de comunión constante con Él. Además, la dirección de Dios siempre estará en armonía con su carácter y su palabra. Él nunca nos llevará a un lugar que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por eso, una de las maneras más seguras de confirmar que estamos en el camino correcto es evaluar nuestras decisiones a la luz de la Biblia. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En los momentos de incertidumbre es natural buscar confirmación inmediata. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su tiempo. En Habacuc 2:3 encontramos esta promesa: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos anima a ser pacientes y a mantener nuestra fe, sabiendo que su plan se cumplirá en el momento perfecto. La guía de Dios no siempre es lineal ni evidente desde el principio. A veces nos lleva por caminos que no entendemos completamente, pero que están diseñados para moldear nuestro carácter y prepararnos para el propósito que Él tiene para nosotros. En Isaías 30:21 se nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar y que su dirección siempre estará disponible para quienes la busquen con sinceridad. Dios no solo nos guía, también nos equipa para el camino. Cuando nos sentimos insuficientes o incapaces, Él nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En Éxodo 4, cuando Moisés expresó su temor de no estar capacitado para hablar ante Faraón, Dios le aseguró: yo estaré contigo. Esta promesa sigue siendo válida hoy. Cuando caminamos en su voluntad, Él provee todo lo necesario para cumplir su propósito. El camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros no está libre de desafíos, pero está lleno de propósito y significado. Cada señal, cada puerta abierta o cerrada y cada confirmación es un recordatorio de que su mano está guiando cada paso. En lugar de buscar certezas inmediatas, Él nos llama a confiar en que su plan es siempre bueno, agradable y perfecto. Al caminar en fe, descubrimos que las señales de Dios no solo nos muestran la dirección, sino que también fortalecen nuestra relación con Él. Cada paso que damos en obediencia, cada momento en que reconocemos su guía, nos acerca más a su corazón y a su propósito para nuestras vidas. El miedo y la ansiedad son dos de los mayores enemigos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Ambos tienen la capacidad de paralizarnos, de nublar nuestra visión y de desconectarnos
del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Aunque pueden parecer inevitables, no son invencibles. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que vivir bajo su dominio, sino que podemos encontrar libertad al confiar en Él. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa que atraviesa el tiempo y las circunstancias. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es un recordatorio de su presencia constante, sino también una declaración de su poder para librarnos de la carga del temor. El miedo y la ansiedad son herramientas que el enemigo utiliza para desviarnos del propósito divino. Cuando dejamos que estas emociones dominen nuestro corazón, nuestra fe comienza a tambalearse. Es fácil olvidar que Dios tiene el control cuando nos enfocamos en lo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a mantener la mirada fija en Él, reconociendo que nuestro refugio está en su fuerza y no en nuestra capacidad para manejar las circunstancias. En Mateo 14:30 vemos cómo Pedro, al caminar sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse al notar el viento y las olas. Aunque inicialmente dio pasos de fe, el miedo lo desvió. Este relato no es solo una historia de dudas, sino una enseñanza sobre lo que ocurre cuando permitimos que las preocupaciones ocupen el lugar de la confianza en Dios. Jesús no condenó a Pedro por dudar, sino que lo sostuvo, recordándonos que su gracia siempre está disponible para levantarnos, incluso en los momentos de mayor fragilidad. Dios nos llama a enfrentar el miedo y la ansiedad no con nuestras propias fuerzas, sino con su verdad. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el miedo no proviene de Dios, sino que es una distorsión de nuestra percepción cuando dejamos de confiar en su soberanía. Él nos ha equipado con todo lo necesario para superar el temor y caminar en confianza. La ansiedad a menudo surge de nuestra preocupación por el futuro, por lo que no podemos controlar o prever. Jesús aborda esta inquietud en Mateo 6:34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Este llamado no es una invitación a la pasividad, sino a depender completamente de la provisión y el cuidado de Dios. Cuando soltamos la necesidad de controlar el futuro, abrimos espacio para experimentar su paz. Una de las maneras más efectivas de combatir el miedo es a través de la adoración y la oración. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también alinea nuestro corazón con su perspectiva, desplazando el temor con su paz. El Salmo 23, 4 ofrece otra promesa poderosa contra el miedo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje revela que incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios es suficiente para darnos consuelo y valentía. El valle no es el destino final, es parte del recorrido hacia las promesas de Dios, y Él camina con nosotros en cada paso. Dios también utiliza su palabra para fortalecer nuestra fe y disipar el temor. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, nuestra mente se renueva y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde su perspectiva. Cada promesa nos recuerda que no estamos solos, que Dios es nuestro defensor y que su plan para nosotros no puede ser frustrado por el miedo. En Hebreos 11 encontramos un listado de hombres y mujeres de fe que enfrentaron desafíos abrumadores sin ceder al temor. Desde Abraham, quien dejó su tierra sin saber a dónde iba, hasta Moisés, quien se enfrentó al faraón en nombre de Dios. Sus vidas nos enseñan que la fe no elimina los desafíos, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos con la certeza de que Dios está con nosotros. El miedo y la ansiedad, aunque reales, no tienen la última palabra. En 1 Juan 4:18 se nos asegura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no solo nos consuela, sino que nos libera del poder que el temor tiene sobre nosotros. Este amor no se basa en nuestras emociones, sino en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. El salmista también declara en Salmos 56, 3, 4: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Este acto de declarar confianza en Dios es una herramienta poderosa contra el miedo. Cada vez que elegimos confiar en su promesa, debilitamos la influencia del temor en nuestras vidas. Dios nos invita a rendir nuestras cargas en sus manos. En 1 Pedro 5:7 leemos: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de entrega no es un signo de debilidad, sino de fe. Al poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios, reconocemos su soberanía y abrimos el camino para experimentar su paz. El Salmo 34:4 también nos anima: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta es una invitación a buscar a Dios activamente, confiando en que Él es fiel para liberarnos. Cuando buscamos su rostro, descubrimos que su presencia es suficiente para disipar las sombras del temor y llenar nuestro corazón con esperanza. El miedo no desaparece automáticamente, pero puede ser vencido al recordar quién es Dios. En Éxodo 14:13, cuando los israelitas enfrentaban al ejército egipcio, Moisés declaró: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Esta declaración no solo animó al pueblo, sino que los preparó para presenciar el poder de Dios en acción. Cada paso que damos hacia Dios nos aleja del dominio del miedo. Aunque los desafíos permanezcan, nuestra confianza en su fidelidad nos permite enfrentarlos con valentía. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete su presencia constante, su fortaleza y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aprendemos a soltar el miedo y a confiar en su plan, descubrimos que su amor perfecto siempre es suficiente.
Las pruebas de la vida no son meramente obstáculos que debemos superar. Son herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro carácter y prepararnos para el propósito divino que Él ha diseñado específicamente para nosotros. Aunque el sufrimiento puede parecer incomprensible, la Escritura nos asegura que no es un signo de abandono, sino una evidencia de que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas para perfeccionarnos. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no minimiza el dolor de las pruebas, pero revela su propósito: transformarnos en personas completas, fortalecidas en la fe y listas para caminar en el plan de Dios. El concepto de pruebas como herramientas divinas no es ajeno a la Biblia. Una y otra vez vemos cómo Dios permite que sus siervos enfrenten desafíos que, aunque difíciles, están diseñados para llevarlos a niveles más altos de fe y obediencia. En Génesis 22, Abraham enfrenta una de las pruebas más significativas de su vida cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Aunque esta instrucción parece contradecir las promesas que Dios le había hecho, Abraham actúa con fe, confiando en el carácter de Dios. Al final Dios interviene, confirmando su fidelidad y el compromiso de Abraham, y estableciendo un ejemplo eterno de fe y obediencia en medio de pruebas incomprensibles. Las pruebas no solo refinan nuestra fe, también revelan la profundidad de nuestra dependencia de Dios. En Deuteronomio 8:2 se recuerda al pueblo de Israel: recuerda cómo el Señor tu Dios te llevó por todo el camino durante estos 40 años en el desierto para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Este periodo en el desierto no fue un castigo, sino una oportunidad para que Israel aprendiera a depender completamente de Dios como su proveedor y guía. El proceso de preparación a través de las pruebas no siempre es evidente mientras lo vivimos. Muchas veces la claridad viene después, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo cada paso, incluso los más difíciles, encajaron en el plan divino. En Romanos 5, 3, 5 el apóstol Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje no solo destaca el crecimiento espiritual que surge de las pruebas, sino también el amor constante de Dios que nos sostiene en medio de ellas. En el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto, Moisés enfrenta desafíos tanto internos como externos. A pesar de sus inseguridades y objeciones, Dios lo equipa y lo guía en cada paso. Este relato ilustra que las pruebas a menudo revelan nuestras limitaciones, pero también la capacidad de Dios para obrar a través de nosotros cuando confiamos en Él. El carácter refinador de las pruebas se compara a menudo con el proceso del oro en la Escritura. En Zacarías 13:9, Dios declara: los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Este proceso, aunque intenso, resulta en una pureza y una conexión más profunda con Dios.
El apóstol Pedro también aborda este tema en 1 Pedro 1, 6, 7, diciendo: en esto se alegran, aunque por ahora tengan que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El propósito de estas pruebas es que su fe, más preciosa que el oro, el cual perece aunque refinado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí Pedro no solo reafirma el valor de las pruebas, sino también su impacto eterno en nuestra relación con Dios. No, Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestra vida. Cada prueba tiene un propósito y una lección. En Jeremías 29:11 encontramos la promesa: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Incluso en medio del dolor, esta verdad nos sostiene. Las pruebas no son señales de que el plan de Dios ha fallado, sino que son una parte integral de su diseño para nosotros. Cuando enfrentamos pruebas, es esencial recordar que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 43:12 nos asegura: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta promesa de su presencia constante nos da la valentía para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La perspectiva que adoptamos en medio de las pruebas también marca la diferencia. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, podemos considerarlas como oportunidades para crecer en fe y confianza en Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos recuerda que las pruebas son parte del proceso continuo de transformación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. En el libro de Job encontramos una de las representaciones más conmovedoras del sufrimiento humano y la soberanía divina. A pesar de perder todo, Job declara en Job 23:10: Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Esta declaración no solo refleja su fe, sino también su comprensión de que las pruebas tienen un propósito redentor. La confianza en Dios en medio de las pruebas no elimina el dolor, pero transforma nuestra perspectiva. Nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y enfocarnos en la obra eterna que Él está haciendo en nosotros. En 2 Corintios 4:17, Pablo lo describe así: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dios también utiliza las pruebas para acercarnos más a Él. En Salmos 34:18 se nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo revela que en medio del dolor podemos experimentar la cercanía de Dios de una manera profunda y personal. Las pruebas no son el fin de nuestra historia, sino un capítulo en el proceso de transformación que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Cada desafío, por difícil que sea, nos lleva más cerca de su propósito perfecto. Cuando confiamos en su plan, incluso las pruebas más difíciles se convierten en oportunidades para experimentar su poder, su fidelidad y su amor inagotable. Vivir en completa confianza en el plan de Dios es experimentar una libertad que trasciende las circunstancias y supera los desafíos de la vida. Es una invitación a dejar de lado el peso de las dudas y a caminar en la certeza de que su propósito es bueno, perfecto y agradable. La confianza plena en Dios no solo transforma nuestra relación con Él, sino que redefine nuestra forma de vivir y de percibir el mundo. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa que encapsula esta libertad. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no se puede explicar ni medir, es un regalo que solo se experimenta cuando confiamos en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Dios nos llama a confiar en Él, no como una opción, sino como una respuesta natural al reconocer su carácter y su fidelidad. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Al reconocer que nuestras propias fuerzas y planes son limitados, mientras que su sabiduría es infinita. La libertad de confiar en Dios se manifiesta en nuestra capacidad para dejar ir lo que no podemos controlar. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo no solo enfatiza la soberanía de Dios, sino también nuestra necesidad de alinearnos con su dirección en lugar de aferrarnos a nuestros propios planes. Jesús mismo nos enseñó a vivir con esta confianza plena. En el Sermón del Monte nos instruye a no preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, recordándonos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Mateo 6:33 nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado a priorizar nuestra relación con Dios es la clave para experimentar la libertad de depender completamente de Él. La libertad de confiar en el plan de Dios no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que los enfrentamos. En Isaías 26:3 se nos promete: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Este carácter firme no proviene de nuestra fuerza, sino de nuestra decisión de descansar en la fidelidad de Dios. La Escritura nos ofrece innumerables ejemplos de personas que vivieron en esta libertad. David, perseguido por Saúl, declaró en Salmos 31, 14, 15: pero yo confío en ti, Señor, y digo, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Este acto de confianza no cambió de inmediato sus circunstancias, pero le dio la fortaleza para esperar pacientemente en la protección y el plan de Dios. Cuando vivimos confiando en Dios, también aprendemos a discernir su voz con mayor claridad. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación íntima con el buen pastor nos permite caminar con seguridad, sabiendo que su guía nunca nos llevará fuera de su propósito. El apóstol Pablo experimentó esta libertad incluso en medio de las pruebas más severas. En 2 Corintios 12:9 comparte estas palabras de Dios: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de enfocarse en sus limitaciones, Pablo eligió regocijarse en el poder de Dios, demostrando que la confianza plena en Él nos da acceso a una fortaleza que no proviene de nosotros mismos. El Salmo 46:10 nos invita a un acto de confianza que requiere quietud y rendición. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este estado de reposo espiritual no es pasividad, sino una declaración de fe que reconoce que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Vivir en completa confianza en Dios también significa aceptar que sus tiempos son perfectos. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: Él hizo todo hermoso en su momento. Aunque a menudo queremos respuestas inmediatas, confiar en Dios nos permite esperar con paciencia, sabiendo que su plan se cumplirá en el momento exacto que Él ha designado. En Romanos 8:28 Pablo afirma: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Este versículo encapsula la seguridad que encontramos al vivir en la libertad de su soberanía. Incluso cuando enfrentamos pruebas o incertidumbres, podemos estar seguros de que todo lo que ocurre está siendo usado por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. El libro de Hebreos nos recuerda que esta confianza no es algo abstracto, sino una fe activa que nos impulsa a avanzar. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios ya de Dios, crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta confianza se demuestra no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones diarias, al vivir conforme a su voluntad y depender de su dirección. La libertad de confiar en Dios también se refleja en nuestra capacidad para soltar el pasado y caminar hacia el futuro que Él tiene preparado. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este enfoque en el propósito de Dios nos libera de las cadenas de la culpa y el remordimiento, permitiéndonos vivir en el presente con esperanza y expectativa. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no buscamos satisfacer nuestros propios deseos, sino alinear nuestra vida con su voluntad. En Gálatas 2:20, Pablo declara: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este nivel de confianza nos permite vivir con un propósito eterno, dejando atrás las preocupaciones temporales. La libertad que encontramos al confiar en el plan de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestra fe y paz en medio de las dificultades se convierten en un testimonio de su poder y amor. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dios no nos llama a confiar en Él sin darnos razones para hacerlo. Su fidelidad es evidente a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esta verdad nos da la confianza para rendirle cada aspecto de nuestra vida, sabiendo que Él nunca nos fallará. La libertad de confiar plenamente en Dios es un regalo que nos permite vivir con gozo y seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Es una vida marcada por la paz, el propósito y la esperanza, fundada en la certeza de que su plan para nosotros es perfecto. Al rendirnos a su dirección y depender de su guía, descubrimos que no hay mayor seguridad que estar en sus manos. La conclusión de este guión se enfocará en un llamado a abrazar plenamente la realidad del plan perfecto de Dios, explorando cómo ese acto transforma nuestra identidad, redefine nuestro propósito y nos conecta profundamente con su corazón. Vivir en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto no solo cambia nuestra manera de ver la vida, sino que también nos invita a participar activamente en lo que Él está haciendo. No somos espectadores pasivos de un diseño divino que ocurre fuera de nosotros. Somos colaboradores en una obra maestra eterna que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo no solo afirma que somos parte del plan de Dios,
sino que nuestra vida misma es una expresión de su obra perfecta. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con un propósito único que encaja perfectamente en el plan eterno de Dios. Nuestro valor no está determinado por nuestras habilidades o logros, sino por el hecho de que somos creación suya, formados con intencionalidad y amor. Jeremías 1:5 nos recuerda: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Esta verdad elimina cualquier duda sobre nuestra importancia en el diseño divino y nos asegura que no somos un accidente, sino una pieza esencial en el plan eterno de Dios. Dios no solo nos invita a confiar en su plan, sino a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este llamado trasciende las acciones individuales y nos recuerda que nuestra vida misma es un testimonio de su fidelidad. Cada momento, cada interacción y cada decisión tienen el potencial de glorificarlo, incluso en los aspectos más cotidianos. Vivir confiando en el plan de Dios no significa ignorar nuestras luchas o desafíos, sino reconocer que Él está obrando a través de ellos. En medio de las dificultades, su plan sigue avanzando, moldeándonos y llevándonos a cumplir su propósito. Esta transformación no ocurre de manera superficial, sino en lo más profundo de nuestro ser. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La confianza en el plan de Dios también redefine nuestra perspectiva sobre el tiempo. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar resultados inmediatos, pero el plan de Dios opera en su tiempo perfecto. Eclesiastés 3:11 afirma: Él hizo todo hermoso en su momento. Este reconocimiento nos permite descansar sabiendo que su cronograma es mejor que el nuestro. Una de las bendiciones más grandes de confiar en el plan de Dios es que nos conecta profundamente con su corazón. Al depender de su guía, experimentamos su amor de una manera más tangible y personal. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Esta conexión no solo produce fruto, sino que también nos llena de gozo y satisfacción. Además, al vivir dentro del plan de Dios, comenzamos a ver el mundo con sus ojos. Nuestra perspectiva cambia y lo que antes parecía imposible ahora se convierte en una oportunidad para experimentar su poder. Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es una promesa de éxito inmediato, sino una afirmación de que al caminar en su voluntad no enfrentaremos nada solos. Confiar en el plan de Dios también nos lleva a un nivel de entrega que trasciende nuestras propias expectativas. En Romanos 12:1 se nos exhorta: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero acto de adoración. Este llamado a la rendición completa no es una carga, sino una invitación a vivir en libertad, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del Creador. El plan de Dios no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también nos conecta con una misión más grande. Somos llamados a ser luz en un mundo que a menudo camina en tinieblas. En Mateo 5:14-16 Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.
Al vivir conforme a su propósito, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible de su amor y poder. En última instancia, la confianza en el plan de Dios nos lleva a un lugar de esperanza inquebrantable. No importa lo que enfrentemos, sabemos que nuestro futuro está asegurado en sus manos. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa es un ancla que nos sostiene, incluso en los momentos más oscuros. La conclusión de este viaje no es simplemente un llamado a confiar en el plan de Dios, sino a abrazarlo con todo nuestro ser. Al hacerlo, descubrimos que su propósito no es solo algo que debemos cumplir, sino una fuente constante de gozo, paz y transformación. Nuestra confianza en Él no se basa en lo que podemos ver, sino en la certeza de que su plan es perfecto. Al rendirnos completamente a Él, vivimos no solo para este momento, sino para la eternidad, sabiendo que su propósito para nosotros es bueno y que su amor nunca falla.